Bon dia. Suposo que a hores d'ara ja haureu fet una visualització del curs. Ja us vaig comentar que aquest curs no era senzill, sobretot pel que fa als aspectes econòmics, perquè és un tema molt innovador. Ara el que farem serà tornar-lo a visualitzar i m'aturaré i intentaré aclarir els aspectes més novedosos. Som-hi. Bienvenido al curso La economía de la eficiencia energética. Para conseguir los mejores resultados de visualización, le recomendamos que maximice la ventana del explorador. Los controles de la pantalla le permiten navegar por las actividades de aprendizaje en línea. Si utiliza los controles del explorador, puede interrumpir la reproducción normal del curso. Haga clic en el icono del portapapeles para descargar información complementaria de este curso. Haga clic en la ficha Notas para leer una transcripción de la narración. Este curso estudia los numerosos cálculos que intervienen en un análisis de rentabilidad de la inversión. Este curso incluye ecuaciones de práctica y le recomendamos que tenga a mano una calculadora, papel y lápiz. Cuando termine este curso estará preparado para enumerar y definir los términos utilizados en un análisis de rentabilidad de la inversión, ROI. Describir el proceso que utiliza el cliente durante el examen ROI. Examinar una evaluación de inversión utilizando varios métodos y parámetros como amortizaciones, valor actual neto y tasa interna de rentabilidad. Veamos el contenido del curso de hoy. Tras una breve introducción se tratarán los temas siguientes. Descripción de rentabilidad de la inversión. Terminología financiera. Actividad 1. El proceso del cliente. Actividad 2. Recursos. Resumen. Evaluación. Encuesta. La evaluación de los proyectos de eficiencia energética va a convertirse sin lugar a dudas cada vez más en un área de importancia económica vital, especialmente en un momento en que los precios, los recursos y el impacto medioambiental están en primera línea de las noticias, debates políticos y planificación de las empresas. Los edificios consumen tanta energía primaria que tener en cuenta su uso y calcular las repercusiones financieras son de importancia primordial para todos aquellos que intervienen en el diseño y explotación de los edificios. En este curso se estudiarán los diversos métodos para evaluar los aspectos económicos de los proyectos de eficiencia energética con el fin de desarrollar un caso empresarial práctico o un marco de trabajo para su implementación. Empezaremos hablando de la rentabilidad de la inversión asociada al tema de la energía. El análisis de la rentabilidad de la inversión, ROI, no se compone de un único elemento. Se trata de una serie de métodos, habilidades, herramientas, actividades e ideas. Se pueden combinar y utilizar de muchas formas distintas para evaluar el valor relativo de una inversión a lo largo del tiempo. La aplicación de estos elementos en una situación particular obliga a elegir entre las ideas y los métodos disponibles y a realizar un análisis adecuado a la decisión disponible. Un comentari abans de continuar. Ja vareu veure en aquell exercici d'aquella microcogeneració que quan es fan els números de lo que gasta abans de la inversió i gasta després de la inversió ja es comença a veure si la cosa té bon aspecte o mal aspecte. En qualsevol cas, quan es va vendre una inversió no es tracta de parlar d'aspecte, no es tracta de parlar d'intuïció, sinó que hi ha unes eines matemàtiques que permeten fer l'anàlisi d'aquestes dades i saber quantificar exactament com de bona o com de dolenta que és aquesta inversió. Això és el que anem a estudiar en aquest curs. ROI es la rentabilidad de la inversión o beneficio conseguido con la inversión. La inversión o costes se pueden describir con elementos tales como nuevos controles, nuevos equipos o nueva iluminación. La rentabilidad o beneficios se puede describir con ahorro de energía, mayor ocupación, aumento de ingresos o mayor eficiencia. Vamos a hablar un poco más de los beneficios obtenidos con la eficiencia energética. Hay dos tipos de beneficios que se pueden obtener gracias a la eficiencia energética: tangibles e intangibles. Entre los beneficios tangibles están ahorro de energía, ahorro en gastos de explotación, ahorro en personal, ahorro de tiempo, menos quejas de los ocupantes, mayor valor inmobiliario,
evitar negocios perdidos y aumento de la tasa de utilidad. Entre los beneficios intangibles están satisfacción de los ocupantes, confort de los ocupantes, productividad y renombre comercial. Hay un proceso crucial para determinar el ROI. Es importante determinar qué indicadores financieros se utilizan para analizar las inversiones. Obtener la información exacta necesaria para hacer el análisis ROI. Determinar cuál es el umbral de inversión o la tasa crítica de rentabilidad. Enumerar todos los beneficios para el cliente. Y determinar de qué forma va a afectar al resultado, no solo en ahorro de energía, sino con todos los beneficios que acabamos de mencionar. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el ROI para un cliente. A continuación, vamos a definir algunos de los términos importantes que se va a encontrar cuando haga un análisis de ROI. Es importante comprender perfectamente los términos financieros más habituales que se utilizan en el análisis ROI para explicárselos a los clientes cuando se les presente el cálculo de ROI. Entre los términos financieros que vamos a definir en esta sección están periodo de amortización, coste del capital, amortización descontada, valor actual neto, tasa interna de rentabilidad, tasa crítica de rentabilidad. El periodo de amortización contesta a las preguntas: ¿cuándo recuperaremos exactamente el dinero? ¿Cuándo cubriremos gastos con el proyecto? Calcularlo es fácil. Con la calculadora solo tiene que dividir el balance negativo por el flujo. Bé, aquí comença la part important i numèrica d'aquest tema. A veure, això que es diu és una taula d'amortització. Això que veieu aquí és una taula d'amortització. Com funciona? Doncs fixeu-vos, l'any 0 representa el moment de fer la inversió i el flux de tresoreria sempre és negatiu. Per què? Perquè és el cost de la inversió. Això és la primera fila. Al final de l'any 1, és a dir, exactament 365 dies després d'haver posat en marxa la inversió, fixeu-vos que en aquest cas s'han estalviat 7.000 euros i la inversió ja no és menys 15.000, sinó que ja és menys 15.000 més 7.000, que és aquest 8.000 d'aquí. Al final del segon any s'han estalviat 6.000 euros i la inversió ja no és de menys 15.000, sinó que en aquest cas és de menys 2.000. I al final de l'any 3 ja s'està en zona de guany, ja s'han guanyat 1.000 euros. Ja s'han guanyat 1.000 euros. Això es diu una taula de tresoreria. Fixeu-vos que per saber emplenar la taula de tresoreria s'ha de saber fer càlculs del tipus que varen fer amb aquell exercici de cogeneració. És a dir, saber veure quan estalvia la instal·lació cada any. De tesorería del año en que se cubren gastos. Es cuando se cubrirán gastos en el último año. Cálculo. 2.000 partido por 3.000 igual a 0,666. ¿Qué significa? Hemos cubierto gastos cuando habían transcurrido 2/3 del tercer año. El tiempo total necesario para amortizar el dinero del... Veieu, aquí a partir de la taula de tresoreria està fent un càlcul del període del temps d'amortització d'aquesta inversió. Fixeu-vos que al final de l'any 2 encara està en pèrdues, al final de l'any 3 ja està en un guany de 1.000 euros. Què vol dir això? Que durant algun moment durant l'any 3 s'ha passat de pèrdues a beneficis. I ho fa amb aquesta divisió que veieu. Concretament el resultat és que any 2 més 2/3 d'any 3 és el moment en què aquesta inversió passa a tenir beneficis. Préstamo ha sido de 2,66 años. ¿Qué ventajas tiene el método del periodo de amortización? Es fácil de calcular y comprender. Por tanto, resulta cómodo para hacer cálculos internos sencillos y tomar decisiones rápidas para rechazar una propuesta o continuar con el análisis. Se utiliza mucho. ¿Qué desventajas tiene el método del periodo de amortización?
Ignora los beneficios una vez terminado el periodo de amortización. El periodo de amortización solo tiene en cuenta el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial. No mide de ningún modo los beneficios reales de la inversión. Podría llevar a rechazar buenos proyectos y aceptar otros de menor nivel. Puede ser complicado calcularlo para inversiones periódicas. El cálculo puede complicarse si hay otras inversiones en años posteriores o variaciones interanuales en la rentabilidad o ahorro del proyecto. No tiene en cuenta el valor temporal del dinero y esta es la mayor desventaja del periodo de amortización como herramienta de toma de decisiones. Más adelante en el curso lo veremos en detalle. Para solucionar estas limitaciones se puede utilizar la amortización descontada, que integra el coste del capital. ¿Qué es el coste del capital? Vamos a verlo. El coste del capital es la cifra que determina cómo puede obtener dinero una empresa para terminar el proyecto. És la rentabilitat necessària per... Bé, atenció amb aquest concepte, el de cost de capital. Mireu, aquí es poden distingir dos casos. Imagineu-vos que l'empresa realment tingui els diners, els tingui al seu compte, que no calgui demanar un préstec per poder fer aquesta inversió. El cost del capital, en aquest cas, és la rendibilitat que deixa de tenir d'aquests diners pel fet de tenir-los al banc. És a dir, si tinguent-los al banc o invertint en alguna cosa segura aconsegueix un 2% d'aquests diners, el cost de capital d'aquests diners és el 2%. Un cas diferent és si els diners per fer la inversió els ha de demanar el banc. En cas que els hagi de demanar el banc, el cost de capital dels diners és l'interès que li cobri el banc, que podria ser, doncs no ho sé, com a valors orientatius entre un 3 i un 6%. Això s'ha de tenir molt en compte. Que un proyecto de presupuestación de capital merezca la pena. La tasa de rentabilidad es lo que obtendría la empresa si invirtiera el mismo dinero en otra parte con un riesgo similar. Las empresas comparan las inversiones utilizando normalmente un tipo de interés del mercado del 8%. Bé, aquesta xifra del 8% potser us semblarà exagerada, però no ho és d'exagerada, perquè plantegeu-vos una situació. Imagineu-vos que teniu 10.000 euros i aquests 10.000 euros els podeu invertir, doncs, per exemple, en renda fixa, que no dona ni feina ni té risc inicialment. I amb aquesta inversió aconseguiu, no ho sé, un 1,5%. Clar, a mi, si jo aquests 10.000 euros els puc tenir un 1,5% sense feina i sense risc, em faria molta mandra invertir-los en un lloc que pogués guanyar, per exemple, el 3%, amb feina i amb risc. És que no val la pena. Per passar de l'1,5 al 3, assumint riscos i assumint feina, no val la pena. Per què es posa el 8%? Es posa el 8% doncs, perquè valgui la pena. És a dir, no et llences a fer un projecte, assumir riscos i assumir feina, si realment no val la pena guanyar molt més amb aquest projecte que el que guanyaries comprant doncs, deute públic, per exemple. Per això s'utilitza una xifra d'un 8%, a vegades un 10%. El coste del capital se divide en dos partes. El coste de la deuda es el tipo de interés que se cobra al cliente si financia el proyecto con un préstamo u obligación. Es el interés efectivo que paga una empresa por su deuda viva. El coste de los fondos propios representa la compensación que exige el mercado a cambio de soportar el riesgo de propiedad. Bé, aquesta frase absolutament inintel·ligible d'aquí és el que us he comentat abans, és el rendiment que li pots treure uns diners sense necessitar ni feina ni riscos. En el cas de les empreses que tenen accions a borsa, es complica una mica el concepte, perquè si una empresa reparteix els beneficis, les accions pugen. Si una empresa no dona dividends, les accions baixen. Clar, el fet de fer una inversió vol dir no donar dividends. I ha de valer la pena. Ha de valer la pena perquè saps que estàs pagant un inconvenient, que és que les teves accions no són tan atractives. En qualsevol cas, això és un tema realment complicat. Quedeu-vos amb la idea que hem dit abans.
no val la pena fer una inversió si no pots guanyar molt més del que guanyes comprant deute públic. No val la pena carregar-se de riscos i carregar-se de feina per guanyar una misèria més. D'aquí ve aquell 8% que havíem comentat abans. La rentabilidad que los accionistas exigen a una empresa. La amortización descontada es similar al cálculo de amortización que hicimos antes, excepto en que primero se descuentan los flujos de tesorería. El coste del capital se deduce de los pagos futuros. ¿Por qué? Porque es dinero que se obtendrá en el futuro y Val. Aquest és un concepte que explicat d'aquesta manera segurament us costarà d'entendre, però és molt important i val la pena l'esforç. Imagineu-vos que us faig una oferta. Us faig una oferta a pagar-vos 100 euros avui o pagar-vos 100 euros d'aquí un any. M'imagino que ningú dubtaria quina és d'aquestes ofertes la millor, que és que et pagui els 100 euros avui. Per què? Perquè una certa quantitat pagada en el futur és menys d'aquesta quantitat. Per què? Per al tema de la inflació. Ara veurem uns petits càlculs per justificar això. Menos valor que hoy. De este modo, ahora se tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Para este ejemplo, supongamos que el coste del capital es del 10%. Cubrimos gastos en algún momento del quinto año. ¿Cuándo? Amb aquesta taula, aquí està el kit de la qüestió. Fixeu-vos, una inversió. En el moment de fer la inversió ens costa 15.000 euros i ens permet un estalvi de 7.000 euros el primer any, 6.000 al segon, 3.000 al tercer, 2.000 al quart, 1.000 al cinquè. Em digueu, com és que l'estalvi baixa tant? Normalment això és per l'envelliment de la cosa que haguem instal·lat, o que sigui. Que a mesura que passa el temps et porta més despeses de manteniment. Podria ser una raó, n'hi ha d'altres. El que voldria que us fixéssiu en aquesta taula és el següent. Si la inversió és de 15.000 i el primer any recuperes 7.000, et queda pendent d'amortitzar la resta. Però fixeu-vos la següent columna, flux de tresoreria descomptat. Aquests 7.000 es converteixen en 6.363 i aquests 6.000 es converteixen en això i aquests 3.000 en això i aquests 1.000 d'aquí al final, al cap de 5 anys, es converteixen en això. Com es fa aquesta minoració? Aquesta minoració es fa tenint en compte això d'aquí dalt, el cost del capital. És a dir, aquí un cost de capital del 10% significa que és el mateix rebre 100 euros avui que 90 euros d'aquí un any. És a dir, potser no m'he explicat tot el bé que tocava. Si ens diuen rebre 100 euros avui, és el mateix que rebre 90 euros d'aquí un any, amb un cost de capital del 10%. Per què? Perquè d'aquí un any aquests diners valdran menys. I em digueu, i per què ho hem descomptat amb un 10% i no ho hem descomptat, per exemple, amb l'1,5%, que és el que dona la renda fixa dels països? O el 4%, que és el que costa un préstec a un banc per una empresa. I hem posat el 10% perquè aquí, a banda de l'anterior, es cobra el risc, es cobra la incertesa. Per no guanyar res o guanyar una misèria no vas a posar-te en riscos. Bé, doncs si la columna, si aquests 7.000 es converteix en 6.300, si aquests 6.000 es converteix en 4.900, evidentment que l'amortització és més lenta del que era abans. Per tant, si es fa una amortització simple, s'aconsegueixen uns resultats molt senzills, molt ràpids, però també molt optimistes. En canvi, si es posa un cost de capital elevat, del 8-10%, i es fa l'amortització amb el flux de tresoreria descomptat, s'aconsegueixen uns resultats més conservadors, en el sentit de que és menys probable que t'hi enganxis els dits amb aquesta inversió. I si el cost de capital real no era del 10%, sinó que era del 8%, doncs millor, tindràs més beneficis. Cubrimos gastos en algún momento del quinto año. ¿Cuándo? Veamos nuestra ecuación. Saldo negativo,
partido por flujo de tesorería del año en que se cubren gastos igual a ¿en qué momento se cubrirán gastos en el último año? 58 partido por 621 igual a 0,093. Això és la part del cinquè any que ha passat fins que es comencen a cobrir gastos. 0,093 d'any, no sé quants de dies són, s'hauria de fer una regla de 3. Con el método de amortización descontada se cubren gastos después de 4,093 años. Vamos a seguir definiendo algunos de los términos financieros más utilizados en el análisis ROI. El valor actual es una cifra que muestra el flujo de ingresos o pagos actuales y futuros expresados como una suma equivalente que se recibiera o pagara hoy. Aquesta frase una mica inintel·ligible. Ens està dient que és el mateix 100 euros, és el mateix valor 100 euros pagats avui que 90 euros pagats d'aquí un any, si és que la tassa de descompte és del 10%. És a dir, els diners futurs tenen menys valor que els diners actuals. És el que ens està dient. Importe de lo que vale hoy una suma de dinero futura. El cálculo del valor actual que se muestra aquí depende del tipo de interés. Bé, aquí està la fórmula que us havia que justifica... Que el coste... Bé, aquí havien dit que 7.000 euros amb un cost de capital del 10% passaven a un any passaven a ser 6.363. 6.000 euros amb un cost del capital 10% en 2 anys passaven a 4.959. Bé, la fórmula que acabem de veure és la fórmula que permet passar d'aquests 7.000 a aquests 6.000 i permet passar d'aquests 6.000 a aquests 4.959. El capital es del 10%. Vamos a seguir definiendo algunos de los términos financieros más utilizados. El cálculo del valor actual. Fixeu-vos. Valor actual, és a dir, el número més petit, és la quantitat inicial, els 100.000, dividit per 1 més la I és la taxa de descompte, si és el 10% seria 0,1, i aquest exponent d'aquí dalt és el número d'anys, és a dir, si estem a la primera fila és un 1, si estem a la segona fila és 2, si estem a la tercera fila és 3. Aquesta és la fórmula que s'utilitza per minorar els ingressos futurs, perquè, insisteixo, diners que et paguen en el futur té menys valor que diners que et paguin avui. El que se muestra aquí depende del tipo de interés y tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Nota. Plazo en la ecuación es la unidad de años, es decir, la cantidad de años futuros en los que se va a recibir la suma. Por ejemplo, si se invirtieron 100 euros el 1 de enero con un tipo de interés anual del 5%, se habrán convertido en 105 euros el 1 de enero siguiente. Por lo tanto, con un tipo de interés anual del 5%, el valor actual de 105 euros pagaderos dentro de un año es de 100 euros. Cuando se ha entendido la amortización descontada, el valor actual neto, VAN, es facilísimo. El VAN compara el valor actual del euro con el valor del euro en el futuro. És la cifra del total actualitzado definit. Bé, atenció amb això. Aquesta fórmula pot anar dient aquest senyor que és facilíssima, però no és una fórmula fàcil. Aquesta fórmula que ens està dient és el valor que té el diners en el futur comptat amb una tassa de descompte i, doncs, la que sigui. No és fàcil, això. En el curs de model us he deixat també la definició de VAN que apareix a la Wikipedia. Potser us pot ajudar a entendre aquest concepte. En qualsevol cas, en els exercicis que fem a classe, per calcular el VAN i el TIR, que ja veurem que és més endavant, utilitzem un full d'Excel que ens ho posa molt fàcil. En el ejemplo, el VAN es 563. Fixeu-vos en això. El VAN d'aquesta inversió és 563. Què ens està dient? Ens està dient que amb aquesta inversió de 15.000 euros, en 5 anys, estem rebent un retorn, un guany, de 563 euros al dia d'avui, no 563 euros d'aquí 5 anys.
perquè ja ha descomptat aquesta desvalorització que pateixen els diners. Això és el ban. Básicamente, el ban y la amortización descontada siguen el mismo principio con respuestas ligeramente distintas. La amortización descontada es un periodo de tiempo, y el ban es la cantidad final de euros conseguida sumando todos los flujos de tesorería descontados. ¿Cómo afecta el ban a los resultados? Si el ban es positivo, el proyecto debe aprobarse. Muestra que se está consiguiendo más dinero con la inversión del que se gasta en el coste del capital. Si el ban es negativo, entonces el proyecto no debe aprobarse porque se están pagando más intereses por el préstamo de lo que se está consiguiendo con el proyecto. ¿Qué ventajas tiene el método del ban? Tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Es fácil de calcular aun cuando los flujos de tesorería varíen de un año a otro. Puede utilizar una sencilla tabla de Excel. Nota. Para calcular el ban tiene que preguntar al cliente qué coste del capital interno utilizan, el tipo de interès i... Bé, un detall. Diu demanar al client quin cost de capital, és a dir, la I. I aquí ens podem trobar en dues coses. Un client agosarat, un inversor agressiu, et dirà una I més baixa, perquè et dirà el cost del meu capital és el que em cobra el banc pels interessos i poca cosa més. En canvi, un client més conservador, un client que només fa la inversió si aquella inversió és claríssima, et posarà una I molt més gran. Per què? Perquè una I molt més gran penalitza fortament la taula d'amortització que hem vist abans. I això fa que només li surtin positiu projectes que valguin molt la pena. Per això, insisteixo, és una decisió política del client. Que se utiliza para calcular, también se denomina coste del capital. El valor real utilizado es una decisión interna y una convención que elige el departamento financiero del cliente. Se puede considerar como una tasa crítica de rentabilidad interna. Tenga en cuenta que, por lo general, no es el tipo de interés predominante en el mercado crediticio externo. Suele ser mayor. El método de la tasa interna de rentabilidad, TIR, para analizar una compra importante o un proyecto, le permite tener en cuenta el valor temporal del dinero. Representa la rentabilidad que obtendría una empresa si invirtiera en sí misma y no en otra parte. Bé, una altra frase de les que no es poden entendre. Hem vist què és el mètode del ban. El mètode del ban és fer una taula d'amortització descomptada amb una I, amb un valor del cost del capital, que elegeix el client, en funció de si aquest client és més agosarat o és més conservador. El mètode TIR, que comença a explicar ara, és una cara diferent de la mateixa moneda. El mètode TIR el que diu és quin ha de ser el cost de capital perquè la inversió surti zero al final de la vida de la inversió. Llavors, arribem al mateixos resultats. Si tu fas el càlcul i et surt un TIR de 6, per exemple, això és una inversió molt arriscada. Per què? Perquè el banc et cobrarà un 4% pels interessos dels diners i només et queda un coixí de 2 que seria el teu benefici. Això és molt arriscat. En canvi, si calcules un TIR i et surt del 20%, aquesta inversió té molt més bona pinta. Anem a veure com ho expliquen. Fundamentalmente permite hallar el tipo de interés equivalente a la rentabilidad en euros que se espera del proyecto. Una vez conocida la tasa, puede compararla con las que podría haber obtenido. Bé, per molt que ens digui que aquestes fórmules són barates, ja us dic que no ho són, senzilles, ja us dic que no són senzilles. En els exercicis que farem a classe, el TIR ens el calcula un full de càlcul, que ja us donaré i us explicaré com funciona. Invirtiendo el dinero en otros proyectos o inversiones. TIR es el tipo de interés que hace que el ban sea igual a 0 euros. Si la tasa interna de rentabilidad es inferior al coste del préstamo utilizado para financiar el proyecto, obviamente se perderá dinero con el proyecto. Sin embargo, el propietario de un negocio suele hacer hincapié en que para que un proyecto sea aceptable, debe tener una TIR que sea al menos varios puntos porcentuales superior al coste del préstamo,
para compensar a la empresa por el riesgo, el tiempo y los problemas asociados con el proyecto. ¿Qué ventajas tiene la TIR? Tiene en cuenta el valor temporal del dinero. ¿Qué desventajas tiene la TIR? No tiene en cuenta el tamaño de la inversión inicial. En algunos casos podría influir en la decisión de realizar proyectos menores con TIR superiores en lugar de grandes proyectos con porcentajes de TIR inferiores, pero mayor VAN. El cálculo puede dar a veces un resultado erróneo en el caso de grandes inversiones realizadas más adelante en el proyecto, de tal manera que el flujo de tesorería neto cambie de signo. La tasa crítica de rentabilidad es la tasa de rentabilidad mínima que debe conseguirse para que una empresa acometa un proyecto concreto. La tasa crítica de rentabilidad se determina normalmente evaluando las oportunidades existentes para la expansión de las operaciones, la tasa de rentabilidad de las inversiones y otros factores. Bé, això ja havia comentat abans, això és una decisió política de l'empresa. Una empresa molt agressiva invertint exigirà un número més baix i una empresa molt conservadora per llançar-se a la piscina exigirà un número més alt. Però insisteixo que és una decisió política. La dirección considere oportunos. También se puede vincular una prima de riesgo a la tasa crítica de rentabilidad si la dirección cree que las oportunidades concretas conllevan más riesgos que otras que podrían realizarse con los mismos recursos. Un gran problema cuando se utiliza una tasa crítica de rentabilidad es que se pueden descartar proyectos rentables. Por otra parte, una tasa crítica de rentabilidad demasiado elevada influirá a favor de los proyectos a corto plazo en detrimento de los proyectos a largo plazo. Por eso, un método habitual para evaluar la tasa crítica de rentabilidad es aplicar el método del flujo de tesorería descontado al proyecto y después comparar esa cifra con la rentabilidad que se obtendría si los mismos recursos se invirtieran en valor. Bé, és el que us comentava abans. Si tens 10.000 euros i compres deute públic, no tens ni risc ni tens feina. Si amb aquests 10.000 euros fas una inversió, tens riscos i tens feina. Aquí el que es tractaria és de veure si l'augment de rendibilitat que tindràs val la pena per compensar. Veamos un ejemplo del proceso por el que pasaría un cliente para determinar el ROI. Bé, una inversió. Imaginem-nos l'exercici que varen fer de la cogeneració. Té una inversió, això és el pressupost de les obres que caldria fer. Té un cost de capital, insisteixo, decisió política. Si és una empresa molt agosarada el posarà més baix, si és molt conservadora el posarà més alt. Es fa una taula d'amortització i amb la taula d'amortització descomptada es calcula el BAN i es calcula el TIR. Ara sí, això és l'amortització simple, aquest 2,66, que és inversió dividit per estalvi anual. Llavors, quan s'arriba en aquest punt, és a dir, saps la inversió, saps el cost de capital, saps l'amortització simple i a partir de la taula d'amortització descomptada saps el BAN i el TIR. Aquí sí que és el moment en què algú s'haurà de sentar i decidir si tira endavant o no tira endavant aquesta inversió. Supongamos que la empresa ACME quiere llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética y tiene que determinar si merece la pena. Vamos a suponer que el proyecto que está estudiando ACME cuesta 15.000 euros y que el coste del capital es del 10%. ACME suele aprobar cualquier proyecto con una amortización igual o inferior a 3 años. A partir de cada uno de estos métodos, determinar si los directivos de ACME van a aprobar el proyecto. Piense bien las preguntas. Pregunta 1. La amortización es de 2,66 años. ¿Aprobará el cliente este proyecto? ¿Por qué? Pregunta 2. El BAN es de 563 euros. ¿Aprobará el cliente este proyecto? ¿Por qué? Pregunta 3. La TIR es de 12,02%. ¿Aprobará el cliente este proyecto? ¿Por qué? Nota. Haga clic en el icono del clip situado en la esquina inferior derecha de la pantalla para descargar el documento Activity 1 Job Aid, si quiere saber cómo se ha calculado cada partida. ¿Aprobará el cliente este proyecto? Parece que el proyecto es aceptable con independencia del método que utilice el cliente para evaluar la inversión. No siempre es así.
A veces el mismo proyecto puede ser aceptable con un método de toma de decisiones, pero no con otro. Por eso es tan importante comprender los criterios que utiliza el cliente para tomar las decisiones. Veamos ahora qué proceso sigue el cliente. ¿Cómo decide un cliente si el proyecto merece o no la pena? ¿Cómo es ese proceso? Es importante familiarizarse con el proceso del cliente. Este proceso incluye presupuestación del capital, cálculo del coste del capital, cálculo del periodo de amortización y cálculo del valor actual. Veamos ahora cada uno de ellos. Cuando nuestros clientes estudian si nos compran un proyecto, deben seguir un largo proceso interno de presupuestación de capital. Este proceso, también denominado evaluación de la inversión, sirve para que los clientes decidan si un proyecto merece la pena desde el punto de vista financiero. Les permite decidir si siguen adelante con un proyecto o seleccionan un único proyecto entre varias posibilidades. Estas otras posibilidades pueden no tener nada que ver con la gestión de la energía. El cliente puede estar decidiendo si va a terminar un proyecto de eficiencia energética o algo totalmente distinto, como reformar la cafetería de la empresa. Nuestro trabajo consiste en ayudar al cliente a ver la amortización de nuestro proyecto, a conseguir que se apruebe utilizando los criterios de toma de decisiones y el método de cálculo que requiera la empresa. Los pasos que sigue un cliente cuando presupuesta el capital son, entre otros: paso 1. La creación de una tabla de flujo de tesorería. Paso 2. El cálculo del periodo de amortización. Paso 3. El cálculo del valor actual o flujo de tesorería descontado. Paso 4. El cálculo del valor actual neto, VAN. Y el paso 5. El cálculo de la tasa interna de rentabilidad, TIR, que también se puede utilizar para decidir si se invierte. Paso 6. El paso final es tomar una decisión basada en el análisis. Tengas en cuenta que la decisión última puede depender de muchos otros elementos además de los indicados aquí. Veamos el proceso en detalle. Veamos el primer paso en el proceso de análisis de la presupuestación de capital: crear una tabla de flujo de tesorería. ¿Qué queremos decir con flujo de tesorería? Flujo de tesorería es el efectivo neto que entra o sale cada año. En esta definición, el efectivo recibido es el flujo de tesorería positivo y el pagado es el flujo de tesorería negativo. Tenga presente que flujo de tesorería no es lo mismo que rentabilidad. Mide el efectivo, es decir, el dinero, que la empresa recibe o paga en distintos momentos. Un ejemplo de entrada podría ser los ahorros o ingresos futuros. Un ejemplo de salida sería coste o inversión inicial, o gastos de capital, CAPEX, inversiones adicionales posteriores, o gastos de explotación, OPEX. La diferencia es el efectivo neto. En una inversión típica o gasto de capital, el flujo de tesorería inicial es negativo, representa una cifra de salida negativa, con la expectativa de un flujo de tesorería positivo o entrada en el futuro, gracias a los beneficios del proyecto. A continuación vamos a ver un ejemplo de tabla de flujo de tesorería. Veamos un ejemplo. Un proyecto de eficiencia energética propuesto requiere una inversión inicial de 100.000 euros y se espera que ahorre el cliente 40.000 euros al año en los próximos 5 años. Esta es la tabla de flujo de tesorería correspondiente. Muestra el flujo de tesorería neto de cada año, entradas menos salidas. La última columna muestra el total acumulado de los flujos de... Atenció amb aquesta taula, que no està descomptada. No s'ha fet aquella minusvaloració dels diners a rebre en el futur. Això pot portar a uns càlculs massa optimistes. Tesorería netos. Ahora que tenemos nuestra tabla de flujo de tesorería, podemos analizar el periodo de amortización. El segundo paso del proceso es calcular el periodo de amortización. Como ya hemos visto, el periodo de amortización es el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial gracias a la rentabilidad o el ahorro conseguidos con el proyecto. Veamos la fórmula utilizada para calcular el periodo de amortización.
El periodo de amortización se calcula dividiendo la inversión inicial por el ahorro anual futuro. Tenga en cuenta que esta fórmula solo funciona si se va a ahorrar lo mismo todos los años. De lo contrario, hay que fijarse en la tabla de flujo de tesorería para ver en qué punto el total acumulado del flujo de tesorería es cero. ¿Cuál es el periodo de amortización en este ejemplo? Requiere una inversión inicial de 100.000 euros. Se prevé que el cliente ahorre 40.000 euros al año en los próximos 5 años. ¿Cuál es la respuesta? El periodo de amortización es de 2,5 años. A continuación vamos a analizar las reglas, ventajas y desventajas de utilizar el periodo de amortización para tomar la decisión de invertir. El paso 3 es el cálculo del valor actual, VA. El valor actual, VA, de una cantidad de dinero futura se calcula descontando el importe futuro con un tipo de interés determinado. Esta es la fórmula para calcular el VA. Para obtener el VA se divide el valor nominal futuro, A, por 1 más el tipo de interés, I, elevado a la potencia del número de años en el futuro, N. Veamos un ejemplo. Si dentro de 5 años recibiera 10.000 euros, ¿cuál es el valor actual si el coste del capital es del 8%? ¿Cuál es la fórmula para calcular la respuesta? VA es igual a 10.000 euros partido por... És el que comentàvem. 10.000 euros a rebre d'aquí 5 anys és el mateix que 6.800 euros que te'ls paguin avui. 1,08 elevado a 5, igual a 6.806 euros. Como ve, el VA de 6.806 euros es mucho menor que el valor nominal de 10.000 euros. Para hacer la tabla de flujo de tesorería descontado, empiece con la tabla de flujo de tesorería y calcule el valor actual del flujo de tesorería para cada año con la fórmula del VA que acabamos de ver. Veamos nuestro ejemplo suponiendo que el coste del capital del cliente es del 10%. Esta es la tabla de flujo de tesorería descontado. Hemos añadido una columna para el valor actual o flujo de tesorería descontado. Fixeu-vos que aquests ingressos de 40.000 euros es veuen reduïts, en aquest cas, a 36.000 si ha passat un any, a 33.000 si han passat 2 anys, 30.000 si han passat 3 anys, etc. En el año 0, ahora, el valor actual es igual al flujo de tesorería neto. En los demás años, el flujo de tesorería descontado es menor que el nominal. La diferencia entre los dos aumenta con el número de años. A continuación vamos a calcular el valor actual neto, que es el cuarto paso en el análisis de presupuestación de capital. El valor actual neto, VAN, es el total de los flujos de tesorería descontados en la vida del proyecto. Podemos verlo en la celda inferior derecha de la tabla. El VAN es el valor total del proyecto en euros actuales. A continuación vamos a calcular la tasa interna de rentabilidad, TIR, que es el quinto paso en el proceso de presupuestación del capital. Veamos ahora la tasa interna de rentabilidad o TIR. Al igual que VAN, TIR tiene en cuenta el valor temporal del dinero. TIR es el tipo de interés que consigue que el VAN sea igual a 0. VAN igual... Fixeu-vos, aquí es tracta de fer-ho al revés. Aquí ens inventem la I necessària per tal que al final de la taula sigui 0. I és una manera de veure quina és la rendibilitat del projecte. 0 cuando I igual a TIR. Para calcular TIR puede utilizar la tabla Excel para el flujo de tesorería descontado, poniendo el valor I en una celda aparte. Después se va tanteando hasta que VAN sea igual a 0. Nota, opcionalmente puede poner el flujo de tesorería simple en la función TIR predefinida en Excel. Finalmente hemos llegado al último paso del proceso de presupuestación de capital: analizar los resultados y tomar una decisión final. Esta tabla resume los métodos y reglas fundamentales para tomar decisiones. Ahora tiene que practicar cómo se toma una decisión de presupuestación de capital. Haga clic en el icono del clip para descargar Energy Efficiency Equations Activity Job Aid. Este documento recoge todas las fórmulas para facilitar el cálculo de las distintas cifras para el análisis ROI.
Vamos a hacer un ejercicio de presupuestación de capital. No olvide hacer clic en el icono del clip para descargar Energy Efficiency Equations Activity Job Aid. Supongamos que usted es el director de recursos energéticos de Acme Corporation. Tiene que evaluar dos posibles proyectos de eficiencia energética. A partir de las cifras de inversión inicial y de los ahorros energéticos previstos, ha preparado las tablas de flujo de tesorería para cada proyecto que vemos aquí. ¿Qué tiene que hacer ahora? En primer lugar, crear tablas de flujo de tesorería descontado para ambos proyectos, teniendo en cuenta que el coste del capital de Acme es del 10%. En segundo lugar, calcular el periodo de amortización, el valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto. Por último, tomar una decisión. Teniendo en cuenta las cifras, ¿qué proyecto debe elegir? Como vemos en la diapositiva de respuesta, el periodo de amortización es de 3 años para el proyecto A y de 2 años para el proyecto B. Podemos verlo en la fila en la que el total acumulado del flujo de tesorería neto en la columna 3 es 0. El BAN es de 59.500 euros para el proyecto A y de 14.400 euros para el proyecto B. Puede verse en el total acumulado del flujo de tesorería descontado en la celda inferior derecha de cada tabla. Una altra cosa que us volia comentar és que qualsevol inversió té un període temporal. Per exemple, aquestes dues inversions, el que sigui, una màquina o el que sigui, durarà 5 anys. I a partir d'aquí la inversió està feta, està amortitzada i es va posant invent. Això és una cosa que també s'ha de veure. Segons el tipus d'inversió, la vida d'aquesta inversió serà més llarga o més curta. Si les coses van bé i en lloc dels 5 anys te n'aguanta 7, millor, perquè al final aquest número, que està a la cel·la verda, serà més gran i aquesta inversió haurà sortit més a compte, però inicialment no s'hi compta. Per exemple, imagineu-vos un repartidor d'Amazon, que es vol comprar una furgoneta. Per avaluar la rendibilitat d'aquesta inversió, ell hauria de tenir en compte quants anys li durarà aquesta furgoneta, segons el número de quilòmetres. Imaginem-nos que 5. Fa els seus números i si aquesta inversió surt correcta, pel que fa avant, que és aquest número, i el tir, doncs tira endavant. Imaginem-nos que cuida molt bé la furgoneta i en lloc de guanyar-ne de durar 5 anys, li dura 7 anys. Clar, si afegim 2 columnes més, lògicament aquest número d'aquí baix serà més gran. Per tant, millor que millor, la inversió li ha anat més bé. La TIR es de 27,6% para el proyecto A y de 19,6% para el proyecto B. Podemos ver que estos valores TIR, cuando se colocan en la celda superior derecha de cada tabla, dan un BAN de 0 en cada caso. Esta tabla resume la decisión indicada por cada uno de los 3 criterios. Vemos que si solo utilizamos la amortización simple, elegiríamos el proyecto B, que tiene una amortización más rápida. Sin embargo, si utilizamos BAN o TIR, elegiríamos el proyecto A. La opción correcta es el proyecto A, puesto que BAN y TIR son mejores medidas del valor que la amortización simple. ¿Necesita más información sobre análisis financiero? La mayoría de los manuales de finanzas tratan sobre estos temas. Puede consultar el capítulo 4 de Guide to Energy Management, 5ª edición. También puede consultar los siguientes sitios web. Vamos a resumir lo aprendido hoy. La evaluación de los proyectos de eficiencia energética va a convertirse sin lugar a dudas en un área de importancia económica vital en el entorno empresarial actual. ROI es la rentabilidad de la inversión o beneficio conseguido con la inversión. La presupuestación del capital es un aspecto fundamental de la decisión de compra del cliente en grandes proyectos. 3 métodos de análisis habituales son: periodo de amortización, valor actual neto, BAN, tasa interna de rentabilidad, TIR. La ventaja de BAN y TIR es que tienen en cuenta el valor temporal del dinero. Es importante familiarizarse con el proceso de toma de decisiones del cliente y con el comportamiento cuando se toman las decisiones. Gracias por participar en este curso.